Bien. Ahí estamos. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar una nueva emisión de este curso práctico y fácil de constelaciones familiares, individuales. Y hoy traje el mapa de las constelaciones. Según las constelaciones familiares, ¿no? Que sabemos que esto fue introducido por Bert Hellinger, y a él le debemos todo esto, ¿no? Él propone 22 temas para constelar. ¿Por qué vamos a hablar de estos 22 temas hoy? Y vamos a ver cómo se constela cada tema, ¿no? Primero porque nos va a facilitar aprender un montón de frases sanadoras y de movimientos sistémicos para resolver los diferentes temas. Y además saber qué temas son los que se pueden constelar, ¿no? Yo para eso, ¿no? Yo ahora les voy a mostrar un video, pero les voy a mostrar de forma, digamos, como lo hice yo, ¿no? De forma práctica. Tenemos que preparar 22 cartas, ¿sí? Con un número del 1 al 22. Y del otro lado vamos a anotar el tema de que se refiere cada número, ¿no? Cada número representa un tema que tenemos que constelar. Hola Dharma, bienvenida. Y de acuerdo a los temas, ¿no? Vamos a saber qué es lo que se puede constelar. Hay personas que van a realizar una constelación familiar y se encuentran con este tema que justamente no saben cuál es su tema. O sea, cuentan toda su historia, todo lo que les está pasando, y qué sé yo, pero no es claro, ¿sí? Cuál es el problema que tienen. Entonces, bueno, si no tengo claro cuál es mi problema, mucho más difícil va a ser llegar a la solución del problema, ¿no? Entonces, para eso hoy vamos a ir aprendiendo mediante los víncoles, ¿no? Y mediante estas cartitas que yo les voy a mostrar, todo este trabajo. Obviamente este trabajo ustedes lo pueden hacer posterior y después que se termine el directo para, digamos, tenerlo a mano y poder usar las cartitas y saber qué es lo que quieren constelar de ustedes mismos, ¿no? O pueden, si son terapeutas, pueden hacer la constelación a otros, ¿no? Pero yo creo que el que es terapeuta ya esto lo conoce. Por eso voy a poner el video y va a decir, ¿no? Cómo constelar cada uno de los 22 temas del mapa de constelaciones familiares. Vamos a preparar, ¿no? Como les dije recién, 22 cartas, 22 cartoncitos, y cada cartoncito lo voy a numerar del 1 al 22. Estaría bueno que si el que está presente, ¿no? Por ejemplo, como Dharma, que ya está presente, y si hay dos más, que veo que acá hay 3 conectados, ya piensen un número antes de empezar, porque después ya cuando vayamos descubriendo los títulos y los temas, ya como que bueno, el consciente los va a traicionar, no el inconsciente. Y ustedes saben que los números se eligen de forma inconsciente, ¿no? Yo tengo que sentir qué número es el que me viene, ¿no? Entonces le podemos preguntar a la persona que va a constelar qué número quiere, ¿sí? Y vamos a suponer que esa persona elige el número 1. Si la persona elige el número 1, esa persona quiere decir que tiene que constelar su núcleo familiar, ¿no? Entonces, yo voy a ponerme aquí. Yo los voy a poner más allá, los víncoles. Voy a tener preparado, ¿no? En una constelación familiar, ¿no? Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que cada nueva imagen representa un intenso movimiento del alma. Todas las constelaciones sirven para que nuestro alma se mueva. En cuanto a lo que es la familia, ¿sí? Ustedes saben que Hellinger recomendaba que siempre había que constelar la familia de origen y la familia, si nosotros habíamos formado una nueva familia, nos habíamos casado y tenido hijos, también constelar esa familia, ¿no? Eran las constelaciones que él recomendaba. Pero bueno, en casi todos los núcleos familiares hay un desorden. Y revisar este núcleo familiar, ¿no? Es un camino
terapéutico muy bueno, y es el más importante, que revisar nuestro núcleo familiar antes de decir voy a constelar otros temas, ¿no? El del núcleo familiar es el más importante, por eso es el número 1, ¿no? Cuando nosotros tenemos un buen lugar en la familia, tenemos un buen sitio en la vida. Y para revisar cómo está constituido este sistema familiar y qué lugar ocupa cada uno de sus miembros y de qué manera fluye el amor, le vamos a dar la consigna, ¿no?, a la persona que venga a constelar, que coloque a su familia de origen, ¿sí? Yo ahora voy a poner acá, bien, vamos a cerrar esto y van a ver ustedes aquí el campo, ¿sí? Le puse un papel blanco acá el campo para que se vea mucho mejor, podamos apreciar mejor el trabajo. Entonces yo le voy a decir a la persona que vamos a ordenar su núcleo familiar y que tiene que colocar a todos los miembros de su familia. Obviamente siempre se le pide a la persona que se ubique primero él mismo, ¿no? Siempre lo primero que tenemos que ubicar es a él mismo. Vamos a suponer que esta persona es un hombre, ¿sí? Entonces, bueno, él se coloca, qué sé yo, aquí, ¿sí? Y después le voy a pedir, obviamente, que ubique a su padre y a su madre. Por más que su padre y su madre estén vivos o muertos, o sea, no interesa eso, ¿sí? En las constelaciones no existen los muertos para las constelaciones. Se pone el campo y aparecen todos, ¿no? Los vivos, los muertos, todo. Bien. Hola, Ligarum. Buenas tardes. Entonces, primero le pido al consultante, o ustedes mismos, ¿no? Se ubican ustedes en el campo. En este caso, bueno, ubiqué un masculino, pero puede ser si es una mujer, un femenino. Y le vamos a pedir que ubique a su mamá, ¿m?, y que ubique a su papá. ¿Bien? Entonces el consultante va a poner a su mamá, a su papá y a él mismo. Supongamos que el consultante tiene 3 hermanos más. Vamos a hacer una familia de 4 hijos, una media numerosa, ¿no? Entonces le digo, y tiene, qué sé yo, una hermana, ¿sí? Tiene un hermano y tiene otra hermana más. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces el consultante ubica esto así, de esta manera. Es algo así, lo más aleatorio que yo puse, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a observar, ¿no?, en esta familia, ¿no? Recuerden que este era el consultante, esta era su mamá, su papá y estos eran sus hermanos, 2 mujeres y un varón. Eligió esos víncoles, los ubicó así en el campo. Fíjense que están un poco como juntos, ¿no? Todos están en una línea horizontal, ¿sí? Y vamos a empezar a ver qué es lo que el consultante hizo. Vemos el orden, primero que tenemos que observar, ¿no? Son los órdenes, ¿no?, de pertenencia, de jerarquía, y de equilibrio, ¿no?, de tomar y dar. Obviamente que este consultante, ¿no?, vamos a suponer que convive, ¿no?, justamente con estos integrantes de su sistema. Puede ser que tenga abuelos, que tenga tíos, que, bueno, tenga otras personas que integran el sistema, pero no vive con él. Siempre es importante ubicar en el campo las personas que viven con el consultante. En este caso, el consultante tiene sus padres vivos y vive justamente en su casa con sus otros hermanos. Entonces, este es el sistema de esta persona. Se le puede preguntar, antes de empezar el trabajo, ¿tenés algún hermano muerto? ¿Naciste gemelo o mellizo? ¿Hubo algún tío que vivió con ustedes y se fue, lo echaron? Bueno, se le pueden ir preguntando diferentes cosas porque puede ser que haya habido alguien acá en este sistema que se fue, ¿sí?
¿sí? Que capaz que el abuelito vivía con ellos y se fue. Pero vamos a hacer, en este caso, imaginemos que solamente el consultante vive con estas personas y nada más, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que observar, ¿no? Es cómo el consultante ubicó o cómo ustedes ubicaron a su familia, que es justamente la carta número 1, que es el orden del sistema nuclear, y mostrarle, ¿no? Hacerle ver al consultante que se puso él entre medio de sus padres. Otra cosa a notar es que puso a su mamá a la derecha y a su papá a la izquierda. Entonces, obviamente, lo que vamos a ir buscando ahora, ¿sí? Mediante las frases, yo no voy a hacer una constelación en sí, sino que estoy mostrando el orden correcto, ¿no? Mostrarle que los papás, ¿no? Tienen que ir detrás de él, ¿sí? Y que sus hermanos tienen que estar ordenados por orden de nacimiento. Vamos a suponer que la que primero nació fue la hermana, ¿sí? Después vino él, después vino esta otra hermana y por último vino este otro hermano. Este sería la configuración correcta de la constelación, de la carta 1, que es ordenar el grupo familiar. Lo que tenemos que lograr, ¿sí? Porque si antes estaba desordenado, ¿no? Y ahora está ordenado, lo que tenemos que llevar al consultante, o ustedes mismos tienen que notar, si se lo están haciendo ustedes mismos, es que cuando hay desorden nadie puede ver a nadie, ¿no? Entonces, las frases que se tienen que decir es, tú también formas parte. Él le va a ir diciendo esa frase a cada uno de los integrantes de su familia, al papá, a la mamá, a todos. Tú también formas parte. Ahora te puedo ver. Cuando ordenemos a los hermanos, si estaban desordenados, tú eres la primera, ¿ven? La hermana es la primera. Yo soy el segundo, tú eres la tercera, tú eres el cuarto. Esto tiene que quedar bien claro, el orden, ¿no? Como nacieron los hijos. Y vamos a observar también, sí, en el caso, por ejemplo, de las edades de los hermanos, fíjense en que se eligieron tamaños diferentes, del más grande al más pequeño, ¿sí? No hay problema en los tamaños, pero en cuanto a los papás, sí. El consultante eligió una mamá más alta que su papá, ¿sí? Entonces acá también hay algún tipo de desorden porque o tienen que ser los dos iguales o supuestamente el papá siempre un poco más que la mamá, pero nunca que el papá sea más pequeño, ¿no? Entonces, esas son las dos frases muy importantes, ¿no? Tú también formas parte, ahora te puedo ver, tú eres la primera, yo el segundo, tú la tercera, ¿no? Que el consultante pueda ordenar a su núcleo familiar, que los hijos queden delante de los padres, que los padres estén detrás, que el padre a la derecha y la madre a la izquierda. A ese movimiento se tiene que llegar. Eso es cuando nosotros queremos, ¿no es cierto?, ordenar el núcleo familiar, porque supongamos que eligió la carta número 1. Pero si el consultante eligió la carta número 2, lo que tiene que ordenar es la línea materna y tomar la fuerza femenina, ¿sí? Se nota que en ese consultante la línea materna está desordenada, ¿sí? Entonces en este caso va a suceder algo diferente. Es importante, ¿no? Si el consultante eligió la carta número 2, que nos demos cuenta de que le falta la fuerza femenina, por más que sea un hombre, ¿no? En este caso nosotros vamos a trabajar con una mujer, ¿sí? Porque estamos con lo femenino, pero ustedes pueden trabajar con cualquiera, ¿sí? Entonces se le va a pedir al consultante que elija todas mujeres. Ahora voy a volver otra vez a poner la cámara. ¿Ven? Ahí puse en el campo varias mujeres. Recuerden que las mujeres son estas figuras que son cilíndricas, ¿sí?
Pero vuelvo a recalcar otra vez que esto se puede hacer con el hombre o con la mujer. O sea, en el caso de que es un hombre el consultante, acá voy a poner una figura masculina, pero después voy a elegir todos de su linaje femenino, ¿no? Lo importante es elegir a las representantes de las mujeres de 7 generaciones de su familia, formando una fila detrás. Y observar quién se sale de la línea, ¿no? Bueno, si yo tengo que poner, esta sería la consultante, ¿no? Acá tengo 4 generaciones, 5, 6, tengo que elegir una más, 7, ¿no? Le pido a la consultante, ¿sí? Si vamos a hacer la línea materna, ¿no? En este caso, porque está la línea paterna también. Acá estamos ordenando la línea materna. Le voy a decir, bueno, a ver, ¿cuál de todas estas es tu mamá? Vamos a suponer que ella me dice que es esta. ¿Cuál es tu abuela? Me dice que es esta. Tu hija abuela, me dice que es esta. ¿No? Tu tatarabuela, me dice que es esta. Tu, creo que era la chosna, ¿no? Chosna, uno, no sé cuáles son los nombres exactos. Voy a poner más adelante porque no puedo, no me entra, ¿no? A la mamá, la abuela, la bisabuela, ubique a la tatarabuela, a la chosna, ¿no? Que sigue, a la madre de la chosna y a la otra última, ¿no? Vamos a observar, ¿sí? Lo primero que vamos a observar, si hay alguien, ¿no? Si yo busco una línea, ¿quiénes se salen de la línea? Por ejemplo, la abuela de ella está un poquito más hacia aquí, ¿sí? Esta que sería la abuela, la bisabuela, tatarabuela, chosna está un poquito también salida de la línea, ¿no? Y eligió a la última, esta la eligió pequeñita, ¿no? Como para observar esto, ¿no? Los tamaños no van en decreciente, sino que van alternados, ¿no? Más grandes, más bajos. Ella ve a su abuela más grande que a su mamá, ¿sí? Ahí ordenamos la línea materna. Yo eso lo puedo hacer, si ustedes no tienen los víncores, lo pueden hacer con papeles o en el piso. O sea, búsquense en un espacio, ¿no? Donde puedan ordenar a todo el linaje materno, materno femenino. Vuelvo a recalcar que estamos viendo eso. Entonces, se puede decirle a cada uno, o yo mismo me puedo tomar el tiempo, ¿no? Pues si voy a hacer una constelación, me voy a tomar el tiempo de, colocando el dedo arriba de cada una de ellas, ¿no? Ver qué siente cada una. Cada una que siente, no que siento yo, sino que siento, ¿no? O sea, cuando yo estoy en el lugar de mi mamá, qué siente mi abuela, qué siente mi bisabuela, ¿no? Ir observando, a ver si puedo detectar que el campo me dé alguna información acerca de estas mujeres, ¿sí? ¿Quién no se encuentra en paz? ¿No? ¿Quién está feliz? ¿Quién se siente pesada? ¿Quién se siente, no sé, nerviosa? ¿Qué sucede cuando yo coloco el dedo arriba de cada una de ellas? O si lo estoy haciendo con papeles en el piso, ¿qué sucede en mi cuerpo cuando me paro en cada uno de los papeles? Las frases sanadoras que vamos a utilizar para ordenar este campo, este sistema, línea materna, ¿no? Y poder tomar la fuerza femenina es que la consultante, mirando a sus ancestras, le va a decir, ahora puedo ver lo mucho que les costó. Ahora puedo ver lo mucho que les costó. Veo cómo han traspasado la vida. Veo cómo han traspasado la vida. Gracias, de ustedes vengo. Gracias, de ustedes vengo. Podemos hacer un movimiento de honra, ¿no? Que honre, que se tire al piso y que honre a todas, sus ancestras también. Eso después, bueno, se puede, digamos,
modificar. Pero lo elemental, las frases sanadoras elementales son esas, que se deben decir a todas nuestras ancestras para ordenar la línea materna y tomar la fuerza femenina. ¿Bien? Entonces, ya hemos visto, a, ¿qué era que vimos? El 1 y el 2. Ahora vamos a ver la cartita que sigue, que obviamente es la 3. A ver, ahí. Si el consultante, ¿no? O yo, porque yo elegí, porque acuérdense que las cartitas son del 1 al 22. Vamos a suponer que yo elegí el 3. Es porque lo que tengo que ordenar es la línea paterna y tomar la fuerza masculina, ¿no? Hay quienes nos hace falta tomar la fuerza masculina y a otros les hace falta tomar la fuerza femenina. Habrá quienes les haga falta tomar todo, ¿no? Entonces ahora vamos a trabajar con hombres. Entonces le vamos a pedir a la participante o el participante que elija 7 vínculos, ¿no? 7 hombres para 7 generaciones. Algunos dicen que con 4 está bien, con 4 generaciones, pero bueno, nosotros vamos a hacer hasta 7, ¿no? Y entonces acá, ven, la participante que yo tengo es una participante femenina en este caso, pero va a ordenar su fuerza, su línea paterna y tomar la fuerza masculina. Entonces, lo que le vamos a pedir es que ubique, ¿no? Vamos a ponerlo un poco más adelante para que nos entre, a todos los hombres de su sistema, ¿sí? O sea, papá, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, ¿no? Acuérdense, vuelvo a decir lo mismo que dije hace un rato, para hacerlo. Lo puedo hacer con papeles en el piso, colocar 7 papeles recortados detrás de mí. Uy, este se me cayó. Este algo quiere decir, ¿eh? Bien. Y observando esto, ¿no? Nos vamos a fijar otra vez lo mismo. Si hay alguno que se sale de la línea, que manifiesta una conducta diferente, fíjense que en este caso a mí este se me cayó. Cuando lo fui a ubicar lo tuve que levantar, ¿no? ¿Quién es el que puede ser que no se encuentre en paz? Y otra vez hacemos el mismo procedimiento porque vamos a colocar el dedo en papá, a ver qué siente, el abuelo, qué siento cuando estoy en el bisabuelo, en el tatarabuelo, en el chosno, en el otro y en el otro que no sé cómo se llaman. Pero vamos a decir chosno, el chosno 2 y el chosno 3, qué sé yo. Bien, ¿cómo se llaman? Cómo se sienten, ¿no? Cada uno. Si hay alguno que no esté en paz, si siento frío, si siento calor. Recuerden que el frío siempre significa que estamos en lealtad con algún muerto, y el calor es que sentimos mucha culpa y mucha vergüenza, ¿no? O la persona esa, la que está representando el Vincor, ¿no? Esa persona siente mucha culpa y mucha vergüenza. Entonces, la frase sanadora es muy similar, obviamente, a la que dijimos recién. La consultante se va a dar vuelta, va a observar a toda la línea de sus ancestros, obviamente que le vamos a ir pidiendo que los vuelva a poner en línea, ¿no? Que ordenemos el sistema para que todos estén ordenados en línea. Y le va a decir a sus ancestros hombres, ¿no? Por parte de la línea paterna. Ahora puedo ver lo mucho que les costó. Veo cómo han traspasado la vida. Gracias, de ustedes vengo, ¿no? Son las mismas frases que de la mujer, pero la decimos en masculino. O sea, no tiene mucha diferencia ahí, ¿no? Pero ahora supongamos, ¿sí?, que nuestro consultante eligió la cartita 4. Vamos a la 4. Entonces ya el tema cambia. El tema 4 me habla de dar un buen lugar a los excluidos. ¿Quiénes son los excluidos en nuestros sistemas, no? Son aquellos, ¿no?,
que, por ejemplo, fueron abandonados. Vamos a poner a alguien que tuvo un hijo perdón, y lo abandonó en un orfanato, o se lo dio en adopción a otra familia, o alguien que los padres o no sé, todos en la familia decidieron desheredarlo, o alguien que fue maltratado, fue tratado como, o sea, siendo integrante de la familia, qué sé yo, fue tratado como esclavo, alguien que fue muy criticado en la familia, ¿no? Alguien que se olvidó, porque qué sé yo, murió y se lo olvidó, ¿no? O se fue, qué sé yo, por X causa, tuvo que viajar por X causa y fue olvidado. Todos estos que nosotros no nombramos, ¿vieron? Todos esos seres que nosotros no nombramos en nuestro sistema, eso vienen a ser los excluidos. Entonces ahora vamos a ver, porque ahora tengo también esto que ahora lo voy a sacar, vamos a ver cómo le podemos dar un buen lugar a los excluidos y cómo se detecta cuando hay un excluido en una constelación, ¿no? Se detecta porque cuando el participante o el cliente o consultante, como quieran llamarle, vamos a suponer que esta es mi clienta, ¿no? Bien. Entonces yo le pedí que ubique a su papá, ¿no? Y resulta que ella, ¿sí? Nota, ¿no? Pone al papá y el papá, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver si son personas reales, está mirando al piso o mira hacia lo lejos. O mira, todos miran para un lado y resulta que ese, qué sé yo, que es el papá, mira para acá. Y resulta que todos los otros que la participante puso, miran todos para como mira ella. ¿No? Perdón, para como mira ella. ¿Sí? Todos miran para allá. Pero este mira para acá, mira para otro lado. Y es porque el participante lo ubicó así, el consultante. No es que yo le dije poné a ese mirando para otro lado. Entonces, ese excluido es como que permanece fuera del grupo. O el cliente también lo ubica muy lejos, ¿no? ¿Sí? O sea, una manera de detectarlo es que lo pone muy lejos o mira hacia otro lado. Aquello a lo que mira el excluido puede ser una cosa o una persona, ¿sí? Puede ser alguien que no sabemos quién es, o algo que pasó, un secreto, ¿sí? Ese excluido, ¿sí? Debe ser integrado al núcleo familiar o si no se le debe dar la despedida. Pero antes de despedirlo hay que reconocerlo. Entonces, bueno, cuando hagamos una constelación de este tipo, si me toca esto dar un buen lugar a un excluido, es importante que esté el consultante o el cliente, que estén todos los miembros de su familia. Vamos a suponer que esta persona solamente tiene, qué sé yo, un hermano y un tío como familia. Hermano y tío. Y este, que le digo que ubica al papá, ¿no? Que vamos a suponer, qué sé yo, hace poco murió, ¿no? La participante lo ubica acá. Me lo pone así mirando para otro lado. Obviamente que ese es un excluido, ¿no? Porque ella lo pone lejos y encima este participante, papá o representante, está mirando hacia otro lado. Entonces lo que hay que lograr es que él se integre a su grupo, ¿no? Porque recuerden, como dijo Hellinger, cuando no hay orden, no hay amor. Y todos tienen que ser reconocidos, hayan hecho lo que hayan hecho. ¿Mm? Ah, las que se hacen en el agua. Ah, no sé. Sí, escuché hablar yo de las del agua, pero no tengo idea. Si te digo, no sé. Te digo de oído nomás. No conozco mucho de las constelaciones fluviales, ¿son? Las fluviales. Sí, en realidad todas las constelaciones lo que hacen es que lo primero que tenemos que hacer, y vuelvo a repetir, ¿no? Es lograr, antes de empezar a trabajar, es estar en centro vacío, ¿no? En ese centro vacío y ubicar los vínculos así intuitivamente, o sea, lo que me sale. No ir pensando hacia este lo voy a poner acá porque dicen que el padre tiene que estar a la derecha y lo voy ubicando así, porque si no, no sirve. Tiene que ser algo intuitivo, ¿no? Por eso siempre es mejor que me lo haga otro, porque
es que si me lo hago yo a mí mismo, es como que a veces la mente intelectual me engaña, y es lo más normal, ¿no? Entonces, mm, no sé cuánto de lo que dice Dharma, yo mucho de las fluviales no conozco. Hola Madori, ¿ven? Esto es lo que yo tengo que notar, que hay otros que miran para otro lado, o sea, los excluidos son esos, los que nadie los mira, ¿ven? Inclusive ellos no lo están mirando a él, miran para otro lado. O sea, cuando vemos esa configuración, justamente estamos trabajando con alguien que está excluido, ¿no? Y lo que hay que lograr, como estaba diciendo, es incluirlo en el sistema, en el campo, ¿no? Entonces, lo que le vamos a decir, ¿no? Es, podemos pedirle a la cliente que mire, justamente está excluido, y le diga, honro tu destino y lo respeto. Ahora te veo. Antes no podía verte. ¿No? Es como que descubrió que este no pertenecía. Puede ser, ¿sí?, que este esté mirando acá y yo también le coloque a otro, ¿no? A otro representante y que este sea el excluido, ¿sí? Qué sé yo, que era la mamá de él, vamos a suponer, o una hija, o una novia anterior que tuvo, no sé, puede ser lo que sea, ¿no? Y después de esas frases, logremos que el papá, ¿no?, se ubique a la derecha de la consultante. Si esta era, qué sé yo, la mamá, la ponemos a la izquierda. Si este era, vamos a suponer, el hermano del papá, puede estar aquí, al lado del papá. Vamos a suponer que nació primero. ¿Sí? Y este, qué sé yo, si era un tío, eh, lo vamos a poner acá, pues yo, cerca de la mamá. Eso nos va a ir guiando el mismo consultante donde quiere colocarlos, ¿no? Pero ya vemos que todos están dentro del mismo campo, ¿no? Siempre tenemos que imaginar como si hubiera un círculo, como les digo siempre. El campo siempre es circular, porque el tiempo, el inconsciente piensa en circular. El inconsciente no piensa de manera lineal. Entonces, por eso en las constelaciones siempre se hace una ronda, porque estamos trabajando el inconsciente. El inconsciente no sabe de presente, pasado, futuro. Para él está sucediendo todo ahora, todo en este instante. En realidad todos sabemos que en realidad el tiempo no existe. El tiempo es psicológico. Nuestra mente necesita una línea de tiempo para ubicarse, ¿no?, en esto que creemos que estamos aquí, en el tiempo y en el espacio. Pero es que en realidad para nuestro inconsciente el tiempo no existe, es circular, no es lineal. Nuestra mente pensante, nuestra mente intelectual, eso que yo le llamo el consciente, está siempre atrapada en el tiempo lineal. Por eso estamos siempre contraídos, ¿no? No solo a nivel corporal me contraigo, sino que estamos todos contraídos, en todos, mentalmente, o sea, siempre contraídos. En el tiempo circular no hay contracción, hay plena expansión, pura reconciliación, pura inclusión, ¿no? El inconsciente no ve como vemos nosotros, ¿no? Sí, Ali, es muy importante decirles que los vemos aunque no estén. Porque recuerden que las constelaciones, vuelvo a repetir, yo sé que para nosotros parece loco esto, porque obviamente, ¿no?, no están físicamente, pero es que ellos están, porque siguen estando en el campo, ¿no?, en nuestro campo. No importa que no los veamos, ¿no? Esto es algo, a ver, ¿cómo les puedo decir? A nivel sentido, ¿no? A nivel sentido. Nosotros lo sentimos su presencia en nuestro corazón, podríamos decir, ¿no? Entonces es muy importante reconocerlos, porque ellos lo que están pidiendo es que nosotros los reconozcamos, para que después podamos despedirlos, porque obviamente ellos no están en la vida acá, ¿no? Se les dice ir hacia la luz, ¿no? Pero bueno, todo eso después es otro proceso. Ahora estamos viendo nada más que el tema de ver cada tema constelatorio del mapa, de las 22 temas, que este sería el tema 4, ¿no?, que es justamente incluir a los excluidos.
porque por lo general siempre cuando hay desórdenes en los sistemas es porque alguien no fue visto, ¿sí? Ver a alguien no es que lo vea solo con los ojos físicos, no se refiere al ver con los ojos físicos, se refiere a ver de reconocer. Bergelinger decía ahora te veo, pero en realidad es te reconozco más que te veo, ¿no? Te veo, o sea, te veo, estás ahí, ¿no? Siempre están ahí, todos, estamos todos ahí, en un campo de información. Obviamente que nosotros no los vemos visualmente, pero sí nuestro corazón los ve. Cuando hablamos de, yo siempre me gusta distinguir, yo lo digo así, ¿no? De nada, Ali. A ver, para que a ustedes les quede un poco más claro. Me gusta distinguir la mente pequeño, la mente pensante, de la mente corazón, que es la mente está la inconsciente, ¿no? Es la mente corazón. Es grande, el inconsciente es lo más grande. ¿Se acuerdan cuando lo vimos la otra vez, no? Nuestra parte consciente es tan pequeña, nosotros no vemos nada. Creemos que vemos, porque bueno, porque obviamente con los ojos vemos formas y cosas, pero ¿no? Lo otro también está ahí, aunque no lo vea. Bien, después del tema 4, obviamente viene el 5. Y el 5, si me toca el 5, es porque tengo que trabajar algún trauma, ¿sí? Entonces, ¿qué son traumas dentro de los temas? Más que nada el trauma dentro del tema particular de la familia, ¿no? Lo que el sistema vivió como trauma. Por ejemplo, un bebé que murió en el vientre materno antes de nacer. Una muerte temprana de un niño o cualquier otro. Vieron que alguien que muere antes de los 35 años siempre se dice que es una muerte temprana. Alguien que muere en un accidente, alguien que se suicidó en la familia, alguien que fue muerto, o sea que lo mataron, ¿no? O si hubo un homicidio, alguien que participó en una guerra, que estuvo preso, que desapareció, por ejemplo, ¿no? Como nos pasó a nosotros aquí en Argentina, ¿no? En la época de los desaparecidos, ¿no? En la época de la dictadura. Alguien que tuvo que irse del país, que justamente en esa época muchos se tuvieron que ir del país, ¿no? Porque eran perseguidos. Algún secreto en la familia, algo que no se dijo, ¿no? Una tía que la encerraron porque era loca, no sé. Bueno, cosas que ocasionaron traumas a nivel familiar, ¿no? Alguien que fue maltratado, ¿no? ¿Cuántas familias hay que encierran a personas, ¿no? Integrantes de la familia porque son, no sé, qué sé yo, malformados, no sé, cualquier cosa. Bueno, hay de todo, ¿no? Digo así como a grandes rasgos. Ustedes, eh, en cada familia vive el trauma de una manera particular. Entonces, cuando surgen estos temas traumáticos para constelar, ¿no? Se tratan uno a uno, ¿no? Porque, o sea, no puede venir la persona y decir, yo tengo un trauma del accidente de mi tía, más mi mamá que tuvo un bebé muerto, más mi tío que se suicidó y, no sé, 800.000 traumas. No se puede, se tiene que tratar de a uno en particular, no se puede tratar todos los traumas juntos, ¿no? Y lo importante que hay que tener en cuenta es quién quedó fuera del sistema cuando ocurrió ese suceso y el lugar que ocupan los padres, porque en general estos no han podido estar cerca de uno cuando sucedió ese trauma, ¿no? Vamos a suponer, voy a poner a ver, esperen que saco la cosa esta, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Que este es Juan, ¿sí? Y Juan iba hacia la escuela, ¿no? Vamos a poner que Juan iba hacia la escuela y resulta que mientras Juan iba hacia la escuela, lo atropella un auto, ¿sí?
se salva Juan, ¿sí? Se salva de que lo mate el auto, pero eso le provoca un trauma, es un accidente. Y eso le trae secuela, vamos a suponer que, bueno, queda asustado, pierde la memoria, no sé, pierde un brazo, no sé, bueno, algo que una situación traumática para Juan. ¿Bien? Siempre que, si la persona que vino a participante es Juan y vino a constelar ese tema, siempre yo le tengo que pedir que ubique a sus padres, ¿no? Sería muy normal que él los ponga lejos, quizá los pone juntos, como quizá los pone separados a sus papás. Porque por lo general, si él estaba solo en ese momento, ¿no? Ese trauma él lo vivió solo, sus padres no estaban. Pero sí, cuando yo constelo un trauma tienen que estar los padres presentes, ¿no? Eso es totalmente importante. Bueno, en general en todas las constelaciones siempre tienen que estar los padres. Siempre hay que pedirle al consultante que coloque a sus padres, porque es que justamente es de donde venimos, ¿no? No se pueden excluir los padres. Entonces, lo importante, ¿no? Entonces que esté el consultante, que estén los padres, ¿no? Y que esté justamente algo, algún objeto que represente al trauma. ¿No? Vamos a suponer, qué sé yo, que este es el trauma, el accidente que sufrió, lo que le pasó a Juan, y él lo pone, qué sé yo, acá. Vamos a suponer, ¿sí? Puede ser que ese accidente que tuvo Juan esté relacionado con un ancestro, porque se le puede preguntar a Juan, ¿hubo alguien en tu familia que sufrió un accidente a la misma edad que vos? O a otra edad, pero sufrió un accidente del mismo estilo. Y me dice, sí, mi abuela, me dice él. Entonces yo, mi abuela materna, vamos a poner. Pongo a la abuela materna. Y la pone obviamente el consultante, ¿no? Entonces, obviamente que fíjense en el desorden que hay acá, ¿no? No está nadie en orden acá. Tenemos que ir diciendo las palabras sanadoras o frases sanadoras, porque en realidad nosotros, lo que dice Hellinger, que ante cualquier situación traumática que sufrimos en nuestra existencia, lo que nos pasa es que nosotros sentimos que para que no perder a ese ancestro, ¿sí? También puede ser que sea uno de los padres, porque quizá él percibe, si estamos, por ejemplo, lo traumático es algo que me causó mucha tristeza. Entonces yo lo vinculo a mi mamá. Entonces, para que mi mamá no le pase, yo prefiero que me pase a mí. Eso también lo dicen las constelaciones. Pero para no hacer lío, vamos a seguir con la abuela y el accidente. ¿Mm? En este caso, Juan tuvo el accidente, este es el accidente, y resulta que su abuelita, ¿sí? Materna, también tuvo un accidente más o menos a la edad que tuvo él, ¿no? Entonces, él como niño pensó que en aquel momento, ¿no? Que la abuelita sufrió ese trauma, aunque él así no haya nacido, pero vamos a suponer que ya había nacido, su alma sintió que pensaba que se perdía a su abuelita. Su abuelita sobrevivió también al accidente, igual que él. ¿Mm? Entonces él le va a decir a su abuela y al trauma, pensé que te perdía cuando aquello sucedió y preferí perderme yo. ¿Mm? Porque eso es lo que siente el alma. Si a mí me pasa eso, mi abuelita se va a liberar de su trauma de accidente. Prefiero llevarlo yo por ti. Pensé que te perdía cuando aquello sucedió y preferí perderme yo. Honro tu destino y lo dejo contigo. Siempre hay que honrar el destino de nuestros ancestros y dejarlo con ellos. Cuando hacemos esa honra, acuérdense en que les dije, si la hacen en cuerpo presente, es inclinarnos, ¿sí? Honro, te honro, frente contra el piso, brazos estirados contra las orejas de mi cuerpo, bien hacia adelante, palmas hacia abajo, te honro y lo dejo contigo.
También le puedo decir libérame. ¿Mm? Por favor. Son frases muy potentes para este tipo de cosas que son los traumas. Cuando el cliente siente que ya se ha liberado de esto, se le pide, ¿no?, que nos diga dónde tendría que ir su mamá, si la podemos ubicar ahí y si se siente bien, a su papá a la derecha y a su abuela, ¿no?, a la izquierda acá detrás de su mamá, y el trauma se retira, ¿no? Eso sería la constelación, digamos, del trauma. ¿Mm? Recuerden que traumas obviamente tenemos todos de diferentes tipos, ¿no? Por eso hay que preguntarle qué tipo de trauma tiene el paciente o el cliente antes de empezar la constelación. En este caso era un accidente, yo inventé un accidente por decir algo. Pero ya les dije todos los temas relacionados a los traumas de la familia que se podían constelar, ¿no? Eso sería la cartita 5. Ahora vamos a ver la cartita 6, ¿no?, que es cuando, si elegimos las 6, tenemos que sanar al niño interior, ¿no? Ya nosotros la otra vez hicimos un tratamiento del niño interior. El problema con el niño interior está considerado también un trauma. Es como, a ver cómo explicarle, es como que nuestra alma se queda congelada, ¿sí?, en determinada escena de nuestra vida. Supongamos que cuando nosotros éramos pequeños, ¿no?, sucedió algo X, ¿sí?, por lo general antes de los 5 años, siempre les digo, que nosotros no pudimos elaborar. Entonces eso pasó a nuestro inconsciente. Para nosotros eso es un trauma, y como sucedió en nuestra infancia, nuestro niño interior queda como congelado. Ahí es como que nuestra alma queda mirando eso que le causó miedo, que le causó tristeza o no supo entender. Y entonces, claro, nuestro cuerpo sigue creciendo, pero la almita está ahí. Por eso después seguimos actuando de adultos como niños y tomamos decisiones desde ese lugar. Y decimos, pero ¿por qué me pasan estas cosas en la vida, no? Todo eso. Claro, es porque yo estoy sin sanar mi niño interior, que está mi alma mirando ahí, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Yo de esto acuérdense que son las víncoles del otro, ¿no? En el caso del niño interior, que se trata como un trauma, ¿no?, hay que poner justamente un representante para el que sufrió el trauma. Vamos a cambiar los cosos para que sean diferentes, ¿no? Vamos a suponer, a ver, que esta es la mujer que me viene a visitar, la consultante, o alguno de ustedes, o yo, bueno, alguien, ¿no? El representante, el protagonista, que sufrió el trauma, o sea, que tiene problemas con su niña interior. ¿Mm? Y hay que poner justamente otro vínculo representante o papelito, si lo hacen con papelitos, para el niño interior. Vamos a suponer que la niña interior de esta persona, ella elige a esta. ¿Mm? Bien. Y vamos a poner, como siempre, a los progenitores. Siempre mamá y papá tienen que estar, no pueden faltar. ¿Sí? Y vamos a suponer que ella los ubica así. Esto obviamente es todo algo así que yo hago intuitivamente, ¿eh? No es que lo tienen que poner así, el consultante va a poner a donde a él le parece. Esta es la persona, esta es su niña interior y sus padres, ¿sí? Eso es lo más importante. Lo que tenemos que investigar, ¿sí?, porque obviamente estamos sanando al niño interior, pero hay justamente ver qué siente justamente el representante y qué edad tenía cuando sucedió el suceso traumático. Si la persona colocando el dedo, ¿no?, sobre su niña interior no puede detectar qué edad tenía,
¿sí? Porque puede pasar que sea un trauma muy traumático, valga la redundancia, está muy traumada, ella no puede detectarlo. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a pedir que en un espacio, esto lo pueden hacer ustedes también para trabajar con su niño, yo voy a correr esto un cachito para allá. A ver, yo voy a agarrar, a ver si con una lapicera que tengo por acá. Se le pide que en un espacio, esperen que voy a venir por acá, no veo lo que estoy haciendo yo. Ahí. Dibuje una línea, ¿sí? ¿Ven? Yo acá estoy haciendo una línea, además más torcida me está saliendo, pero no importa que sea derecha. ¿Sí? Una línea de tiempo, ¿no? Donde supongamos que acá, bueno, obviamente que está cuando nació, y que se le vaya poniendo acá un papel, 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? 4 años, 5 años. Puede ser hasta los 7 años también, podríamos estirarnos, ¿no? Y ustedes se van a ir parando en cada edad. Esto pueden hacerlo como línea y encima arriba de la línea ponen un papelito que diga 1 año, acá nacimiento, 2 años, 3, 4, 5, 6, 7. Que se vayan parando sobre cada edad y a ver si mediante las sensaciones, recuerden que todo esto es información que está en nuestro inconsciente y grabada en nuestro cuerpo, en las células de nuestro cuerpo, en nuestro ADN, mediante el sentir podemos descubrir a qué edad surgió el asunto, ¿no? El trauma de mi niño interior. Puede ser, ¿no? Así. En el lugar donde haya sucedido el trauma, en esa edad, yo donde voy a sentir, no sé, que me pongo a llorar, no sé, me dan ganas de tirarme al piso, qué sé yo lo que me puede pasar. Bueno, a cada uno le va a pasar lo que tenga que pasar, ¿no? Eso va a ser mi testeo, ¿no? Y con lo que voy a detectar a qué edad tenía mi niño cuando sucedió el trauma. Eso es importante. Eso les digo por si no les sale solamente tocando al niño o parándose en el lugar de su niño, porque puede suceder. O sea, depende. Hay personas que son más kinestésicas, hay personas que son muy mentales. El que es muy mental le va a costar mucho conectar. Por eso siempre les vuelvo a repetir, tienen que entrar en el centro vacío, porque si no entran en el centro vacío, no se puede. Es muy difícil. Están pensando. Esto no es una cosa pensada, es una cosa sentida, ¿no? De dejarme llevar por el espíritu, por el campo, ¿no? Pero si no me dejo llevar, es muy complicado. Entonces, bueno, lo que tenemos que lograr, ¿no? Para que este niño deje de sufrir y salga de ese estado de congelamiento, de ese hecho traumático, ¿no? Es lograr que los papás, o sea, que él sienta que sus papás en ese momento no pudieron estar, ¿no? Parecido como lo del trauma que vimos hace un rato. Ese Juan que tuvo el accidente no podían estar los papás, pero ahora los papás están, ¿sí? Pero en ese momento no pudieron. Por eso fíjense en que los ubicó lejos de ella, a sus papás, ¿no? Además de ponerlos al revés, ¿no? Y otra cosa que tenemos que hacerle para que pueda salir del congelamiento, salir de ese estado de niña, ¿no? Es pedirle que busque un vínculo que la represente a ella de adulta, su yo adulto. Esto es sumamente importante. Porque ¿qué sucede en nuestra psique? Es como que cuando tenemos un trauma con el niño interior, ya seamos mujeres o varones, no importa, lo que nos sucede es que nosotros no podemos diferenciar el niño del adulto. Es como que, vieron que nuestra psique está disociada. Nosotros siempre estamos en la polaridad niño, no nos damos cuenta, no lo podemos, por nosotros mismos no lo podemos hacer. Yo la otra vez cuando hicimos el trabajo con el niño interior, no sé si se acuerdan, pero les voy a volver a repetir para los que no estaban y para que ahora lo escuche y no escucho el otro. Lo que yo tengo que hacer es trabajar con mi niña o niño y decirle, ¿no? Que ella se quede tranquila, ¿sí? Que disfrute de la vida, tú disfruta de la vida.
que de las cosas difíciles y pesadas de la vida me encargo yo, para que nuestra niña entienda que yo ahora soy adulta y que mi niña no necesita encargarse de mis asuntos, ya de mis asuntos me encargo yo, que soy la adulta. ¿Se entiende esto? Si alguno en el chat ahí no entiende, me pregunta, pero este ejercicio parece tonto, decirle eso a la niña, pero es que es súper eficaz, le digo porque yo también lo he practicado. Inclusive pueden comprarse una muñeca de trapo y usarla, ¿no?, para hablarle. Si les es muy difícil imaginarse a ustedes cuando eran niños, ¿no? Una muñeca, algo, ¿sí? No, que no sea un osito ni nada de eso, que sea una muñeca, y si se parece a ustedes mejor, con la que ustedes puedan establecer esto de ella es la niña y yo soy la adulta, porque si no es como que no puedo establecer eso, y entonces siempre reacciono y voy desde mi niño o niña en la vida. Por eso después me pasa todo lo que me pasa, ¿no? Bien, entonces vuelvo a repetir, ¿no? ¿Dónde estaba? El lugar del niño interior, el mío, el de mi yo adulto y mis padres, ¿sí? Eso es sumamente importante. Bien, y lo que vamos a hacer después de haber colocado el yo adulto, ¿no? Que si queremos también el yo adulto se puede colocar al final mejor de la constelación, pero bueno, sí puede estar acá a un costado, no importa. Porque la que voy a decir las cosas, ¿no? Voy a hacer yo y mi niño herido, les vamos a hablar a los papás. Vamos a dirigirnos a los papás, ¿eh? Y le vamos a decir, veo que no pudieron. Veo que no pudieron. Esto lo llevamos juntos. A partir de ahora, puedes contar conmigo. ¿Eso quién lo va a decir? A partir de ahora puedes contar conmigo. El yo adulto. A partir de ahora puedes contar conmigo. ¿Mm? Eso es lo que la persona tiene que entender. No importa que nos pongamos a que no salga cuál fue el trauma en sí en la constelación, pero sí que se ordenen, llevarlo a ver qué siente cuando pongo a mi papá a la derecha, a mi mamá a la izquierda, cuando me ubico yo aquí, ¿no? Y mi yo adulto. Puedo poner a la niña también, pero yo ahora sé muy bien que esta soy yo y que yo tomo mis decisiones desde aquí. Por eso la frase es, ¿no? A partir de ahora puedes contar conmigo. Mi niña se tiene que divertir y disfrutar de la vida. Las cosas difíciles, duras y pesadas las resuelvo desde mi yo adulto. ¿Se entiende esto? Bien, esa sería la constelación para el niño interior, que ya se las dije en el otro video, pero bueno, no importa, lo volvimos a repetir porque es muy importante. Yo por ahí subí también un video hecho así en extracto, porque yo después subo también el video del mismo directo, yo después hago videos y les explico por qué, porque qué pasa YouTube. Los videos que se transmiten en directo, estas clases, hasta que la toma como video, lleva mucho tiempo, muchas horas y días y semanas y meses quizás. Entonces a algunas personas les llega y a otros no. Más si son personas que no están suscritas al canal o no tocaron la campanita o no sé todas las cosas que hay que hacer. Entonces, de manera video, YouTube te lo sugiere más, Entonces por eso lo hago cortado, para que me lo tome como video y no como streaming o live. Bien, vamos al 7. Enfermedades y síntomas. Si elijo la carta 7 es porque voy a trabajar con alguna enfermedad o síntoma que tenga. Entonces ahora obviamente que la constelación va a cambiar todo, la configuración del campo y todo, porque yo lo que voy a trabajar es con alguna enfermedad puntual, no con muchas enfermedades. Tengo que fijarme con qué enfermedad voy a trabajar o qué síntoma, ¿no?
Puede ser una enfermedad crónica, ¿no? Que tenga yo, que ya la vengo acarreando hace mucho tiempo. O un síntoma. Puede ser alguna enfermedad que se repite de generación en generación. Puede ser alguna enfermedad mental, ¿no? Alguna enfermedad, ¿cómo se dice? Genética, ¿no? Qué sé yo, que todos nacen, no sé, con una mano atrofiada, no sé, bueno, algo que sea típico en el sistema, ¿no? Que se repite. Dicen en las constelaciones que la enfermedad representa la expiación de una culpa, de un acto cometido por uno, o sea, por uno mismo, por algún progenitor o por algún antepasado. Esa es una de las razones de la enfermedad, ¿no? O sea, que representa la expiación de una culpa. O también puede representar la implicación y lealtad al destino de enfermedad, padecimiento y tipo de muerte de algún excluido de la familia. Alguien que fue excluido de la familia y resulta que yo ahora, por lealtad o porque estoy implicado con ese, estoy padeciendo esa enfermedad o ese tipo mismo de muerte. Trabajar la enfermedad o el síntoma de la misma manera en que trabajamos los traumas se nos sugiere. Ahora vamos a ver la variante, ¿no? Cuando se presentan dificultades para colocar a los representantes, la imagen nos habla de una dificultad en el orden del núcleo familiar, ¿no? Todo ya eso lo vimos anteriormente. Pero cuando no se puede parar de dar vueltas, ¿sí? Obviamente con los vínculos es medio raro, pero puede ser que yo me ha pasado, ¿no? De constelar a otra persona. Y lo querés tocar el cosito y empieza a moverse para todos lados, ¿no? Y si estoy parada en el lugar de ese, representando a ese X que estoy representando, me empiezan a dar ganas de empezar a girar, de dar vueltas. Cuando sucede esto, justamente significa que hay una culpa. Entonces yo tengo que colocar un doble, ¿sí? 2 representantes para el consultante, o 2 para la pareja, o 2 para el trabajo. Depende de lo que esté sucediendo, ¿no? Por lo general es porque hay un doble. Yo estoy siendo doble de alguien cuando pasa esto, ¿no? Que yo no puedo parar de girar. Supongamos que sucede. Eso es un supuesto. Entonces tengo que agregar otro. Yo acá todavía tengo lo anterior, ¿eh? Esto todavía no pusimos nada. Esperen que yo estaba explicando primero. Entonces, en estos casos le tenemos que preguntar o preguntarnos a nosotros mismos si en nuestra familia hubo alguna enfermedad mental, si ha habido algún suicidio, un homicidio o participación en guerra, ¿no? Si la respuesta fuese positiva, habría que incluir al ancestro que sufrió tal acontecimiento, reconocerlo y honrar su destino inclinándonos. Si la persona que consulta no está diagnosticada con algún tipo de enfermedad mental, pero presenta la tendencia a constelar con dobles, ¿no? Porque empieza a girar, puede hacer referencia a la necesidad de vivir en la fantasía para poder superar el miedo a enfrentarse a algo amenazador, como por ejemplo la soledad, los hombres, la enfermedad o la muerte. O sea, si el consultante necesitamos ponerle un doble, ¿sí? Es porque tiene un miedo, entonces necesita, porque puede ser miedo, ya lo dije, la soledad, los hombres, la enfermedad o la muerte, necesita un doble en su campo. Él está identificado con alguien, ¿no? O ella, ¿no? Un ejemplo de esto lo encontramos en una consultante que coloca un representante para una parte guerrera de ella y otra para la parte que prefiere postergar, ¿no? Vamos a suponer, tiene que ir al ginecólogo y tiene miedo de que le salga, que el ginecólogo le diga que tiene un tumor.
¿no? A veces encontramos una fijación a los dobles del árbol genealógico, que ahora vamos a ver lo del árbol genealógico cuando lleguemos a otra carta, cuando la persona está muy anclada en el pasado, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de esto podemos ver en una constelación de una consultante que se representa a sí misma con dos muñecos. O sea, vos le pedís, pone uno, pero ella te pone dos para ella, ¿sí? Esto los voy a sacar para que no nos hagamos lío, ¿no? Es en caso de que hay un doble en el árbol, ella es doble de alguien. Puede ser, ¿no?, que una mira hacia adelante y la doble miraba hacia atrás. Vamos a hacer un ejemplo, ¿eh? Si se le pregunta por qué las puso así, puede ser que la representante me diga, esta es la parte mía que vive aquí y aquella es la parte mía que sigue soñando con el pasado. Vamos a suponer que ella vivía en España y ahora vino acá a Argentina y bueno, esta quedó soñando con España. Los dobles también nos hablan de una división de la personalidad producida por un acto traumático en el que una parte del yo queda como congelada, vieron como les expliqué en el caso del niño interior, o muerta en aquel lugar, en donde sucedió el trauma, y entonces el representante, ¿no?, del consultante manifiesta justamente que siente que se quiere morir o que está siguiendo a un muerto, ¿no? En estos casos podemos buscar a otro representante para la parte que quiere vivir y seguir en la vida. Recuerden que las constelaciones a lo que apuntan es a que nosotros podamos estar en el sí a la vida, ¿no es cierto? Que conectemos con la vida. O hay un movimiento hacia la muerte o hay un movimiento hacia la vida, nos dice Hellinger, ¿no? ¿Se puede con una foto? Sí, supongo que sí. Pero, ¿de qué cosa que preguntás de la foto? ¿De lo del niño? Ahí aclarame porque no, porque puede ser que sea lo que estoy hablando ahora o de lo que hablé antes. Sí. Las constelaciones, miren, con que ustedes pongan el nombre de la persona o solamente pongan un papel y sepan que ahí está esa persona, es más, ni siquiera necesitan poner papel a veces. A veces más que nada los papeles, las plantillas, los anclajes y todo esto que se usa es para ver hacia dónde miran cuando los ubico, ¿no? A veces con una foto, no, pero si es para trabajar con el niño con la foto, sí, se puede trabajar con el niño con la foto. El trabajo con el niño da el mismo resultado, que lo haga con una foto, con un muñeco. Lo importante es que yo pueda diferenciar quién es el niño y quién soy yo, el adulto, que le dice eso al niño, ¿no? Para que mi niño se tranquilice, pueda comprender que él tiene que disfrutar de la vida y ser feliz. Ya está, yo ahora ya crecí, porque si no es como que mi alma no entiende que yo ya crecí, que estoy congeladita ahí en esa escena, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando. Bien, bueno, yo me pierdo, porque ahí está. Vamos a volver al tema este de qué era que estábamos diciendo. Ah, de la enfermedad. Vamos a suponer entonces, ¿no?, que tengo... esto era el caso de que la persona cuando ponen el representante empieza a girar. Hay que poner un doble. Pero vamos a suponer que la persona no gira, ¿no? La persona se queda quieta ahí en el lugar. Es esta persona que vino a consultar. Le voy a pedir que ponga algo, un objeto, para representar su síntoma. Y alguien que represente un ancestro, que lo va a elegir. Yo le voy a dar varias opciones, pero bueno, yo ahora pongo uno solo porque... ¿no? Un ancestro que esté relacionado con ese síntoma. Puede ser también una culpa que sienta. Vamos a suponer que ella para la culpa me elige este, ¿sí? También le voy a pedir algo que represente el mensaje que le trae su enfermedad. Vamos a suponer que me elige este. O sea, la persona, el síntoma, el ancestro relacionado con ese síntoma, la culpa que le origina esa enfermedad por llevarla y el mensaje que le trae esa enfermedad. Entonces,
lo que tiene que hacer, los movimientos que tenemos que hacer con las frases que tenemos que usar, es justamente que nuestro alma comprenda, o el alma del participante o cliente comprenda, mirando a su síntoma, a esa culpa que siente y al ancestro que la representa, que les diga: en la enfermedad yo te sigo, en la enfermedad yo te sigo, mejor que muera yo antes que tú. Eso es lo que yo le dije, por eso estoy enferma. Que parecen que estas frases fueran horribles, porque digo, en la enfermedad yo te sigo, mejor que muera yo antes que tú, parecen horribles, pero yo tengo que decir primero eso. Ahora lo que voy a decir: aunque tú te vayas, yo me quedo en la vida y haré lo mejor que pueda con ella. Y es importante que esta persona sienta realmente que eso que está diciendo es verdad. No que lo repite como un papagayo, o sea, que sienta que es verdad. Aunque tú te vayas, yo me quedo en la vida y haré lo mejor que pueda con ella. Y que el participante se gire hacia la vida, el cliente, y deje de mirar a esto. Esto ya va al pasado, pertenece al pasado. Y ponerle el mensaje frente a ella, ¿no? Voy a poner así para que ustedes lo puedan ver. Lo pongo inclinado para que ustedes lo puedan ver. Si siente, a ver qué mensaje le trae la enfermedad, a ver si puede descubrir para qué eligió esa enfermedad. Porque siempre que nos enfermamos, ¿no? Es para algo. Nosotros elegimos estar enfermos para algo. Entonces, a ver si puedo descubrir qué mensaje me trae. Si yo realmente me curo, qué es lo que voy a poder ver, también podría ser que le diga, ¿no? Mira, el mensaje que te trae esta enfermedad. Todo depende, obviamente, de lo que vaya hablando el participante y lo que vayan sintiendo ustedes, ¿no? Entiéndase que yo no puedo decir tal cual, porque muchas personas vieron que cuando están muy en la mente intelectual y escuchan estos videos desde ahí, es que les cuesta mucho, porque claro, no, porque si digo así, entonces por esto, entonces si me duele el dedo izquierdo, entonces es esto, si me duele no sé qué, entonces, y se quedan ahí, ¿no? Miren, yo que estudié y estudio el curso de milagros, ¿no? No sé si ustedes lo estudian o lo oyeron nombrar. El curso de milagros dice: todo dolor, toda enfermedad es siempre una falta de perdón. ¿Sí? A veces no importa detectar a quién no perdoné, pero sí detectar que si me siento mal es porque por algo estoy así, ¿no? Para algo elegí estar así, mal. Y entonces yo tengo que perdonar. Siempre me tengo que perdonar a mí mismo, pero parece que perdono a otros, no creyéndome superior, sino que perdono a otros eso que yo proyecté en otros para no verlo en mí, ¿no? Entonces, como para hacer estos trabajos, vuelvo a repetir, ¿sí? Lo importante, ¿sí? Es soltarse, abrir la mente, mente abierta. Ustedes cuando vayan a constelar, no sé si han ido, el buen constelador, que realmente trabaja con el campo de información y se guía por los movimientos del espíritu y no que está: ay, sí, a mí me parece que es esto, no sé qué, porque no sé qué que vos tenés que hacer así, me empieza a dar consejos y hace muchas interpretaciones, me estaba diciendo que no está conectado con el campo, está trabajando desde su ego, ¿no? Y claro, yo desde mi ego puedo decir cualquier cosa, lo que se me cante. Y puedo ocasionar mucho daño a otra persona, porque otra persona se lo va a creer. Ya eso lo dice Bert Hellinger, ¿no? Yo eso ya lo dije, ¿no? A veces no quiero repetir las cosas porque van a decir otra vez está diciendo lo mismo. Pero no. Le puedo crear a mi paciente o cliente imágenes internas que lo van a perjudicar.
Entonces tengo que tener mucho cuidado. O sea, en realidad no hay que hablar. En las constelaciones no hay que hablar. Son silenciosas porque son del alma. Y hoy en día hay tanta cosa ahí afuera, como todo, acerca de las constelaciones, que la gente, ¿qué pasa? Los medios de comunicación tienen algo que se llama marketing. Entonces la gente se publicita, y la gente, al que más plata pone, el mejor apostador, el que más plata pone en publicitarse, dice, ah, este es el más famoso, voy a ir con este. Y compran, y compran. Y se piensan que porque van con el mejor, entonces va a ser todo mejor. Y bueno, allá cada uno. Hay que dejarse guiar. O sea, todos tenemos un maestro interno, un guía. Pregúntenle a su maestro. ¿Qué es lo mejor para ustedes? Hola, Lisandro. Ah, bueno, gracias por mirarlos igual. Eh, Pregunten, háganse un testeo. La otra vez vimos de pararme en el campo y preguntarle a mi guía interno sí o no. Es que ustedes tienen que conectar con ustedes mismos. Porque si no se van a guiar por lo que le dicen otros y bueno. Yo por eso trato de no hacer cosas muy esquemáticas, o sea, de dejar que ustedes puedan hacer sus propias conclusiones. Porque si no es que así, entonces pone así, tenés que hacer así, mover para allá. Y nos creemos que es así. ¿No? Es como si fuéramos a jugar a la ruleta. ¿Eh? Si me salió el 8, no. Esto de las cartas, sí es cierto, se los puedo asegurar, porque ya les digo, yo lo probé en mi familia, que les preguntaba un número y justamente el número que ellos elegían era justamente eso que a mí me parecía que ellos tienen que considerar, a mí me parece. Y daba la casualidad que era eso. Es para ayudarme. No es que tiene que ser muy esquemático. Para que ustedes puedan tener un atisbo de dónde está el problema. ¿Sí? Pero no que se encasillen ahí y no quieran ver más para ningún lado. Mente abierta. Hay que abrir la mente. Es importantísimo abrir la mente. Bien, entonces, a ver, ¿dónde estaba yo? El 8. Si elegimos la carta 8, es porque tenemos que constelar algún aspecto de nuestra personalidad. Por ejemplo, soy de humor cambiante, intolerante, soy inseguro, tengo baja autoestima, algún miedo, prejuicios, falsa de confianza, vergüenza, etcétera. Más lo que tenemos todo aquí, ¿no? Es lo típico eso. Yo creo que eso lo tenemos todos. Bien. Entonces, si elegí la carta 8 es porque tengo que trabajar en alguno de esos aspectos, ¿no? Y, como siempre, lo primero que me tengo que ubicar en el campo soy yo. Vuelvo a repetir, siempre la primera que me ubico en el campo soy yo, porque yo soy la que tengo el problema. Yo siempre la constelación es para mí. Yo no puedo ir a constelar a mi pareja, ni ir a constelar a mi perro, ni ir a constelar a mi primo, ni mi tío, ni mi abuelo, ni mi nada. Siempre soy yo. Es mi relación con el otro. Donde está el problema. Pero siempre parte desde mí. Si es que quiero realmente sanar. Ahora, si yo quiero ir a averiguar qué le pasa a mi pareja, que me metió los cuernos con la otra, bueno, o sea, no vayan a constelar. No sé, vayan a un brujo, vayan a otro lado, pero no vayan a hacer una constelación. Porque no es para eso la constelación familiar. Resulta que puede ser entonces, ¿no? Que yo tenga algún aspecto de mi personalidad que es bastante complicado, como tenemos todos, porque vieron que las personas ya somos todos complicados. Bien. Y quiero mejorar ese aspecto porque me trae muchos problemas en mi vida. Entonces, me voy a fijar a ver quién en mi sistema es parecido a ese, o sea, tiene esa misma asuntillo que yo. Puede ser que no sea ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos, pero qué sé yo, que resulta que a mí me contó mi papá que mi abuela, Ernesta, no sé qué, era una cabrona,
y yo resulta que soy como la abuela Ernesta. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Por lo general, cuando tenemos con problemitas así de la personalidad, porque estamos identificados. En las constelaciones se llama identificación. Y trae bastantes problemas esto de estar identificados con alguno del sistema, ¿no? Entonces vamos a suponer que se llama Cintia, la persona que vino, y Cintia me dice, sí, la que era sí, era mi abuela Ramona. Mi abuela Ramona era cabrona como yo. Entonces ponemos a la abuela Ramona, le pedimos que la ubique. ¿Quién está relacionado con ese aspecto? La abuela Ramona. También tienen que aparecer los padres. Entonces le digo, bueno, vamos a elegir 2 para tus papás, ¿no? Entonces ya elige a 2 para los papás, uno para la mamá y otro para el papá, y los ubica así. Imagínense. Ella, ¿no? Vamos a suponer que está mirando a la abuela, la abuela Ramona, ¿no? Está totalmente identificada con ella. Y los padres, miren, la abuela Ramona está entre medio, ¿no? Me pone esta disposición. Obviamente ya estamos viendo el desorden en el sistema. Están en línea, ¿no? Hay un problema de orden, de jerarquía, ¿no? De pertenencia. Acá nadie ni sabe ni quién pertenece, ni quién no, ni quién es el primero, ni quién... No se sabe nada. Acá es un desastre, ¿no? Desorden. Eso es lo que se ve en la constelación. Eso es lo que me ayuda a ver una constelación, el desorden. A quienes hemos excluido, quienes están congelados con su alma, quienes están tristes, porque los mismos representantes nos van a ir diciendo, ¿no? El tratamiento que tenemos que seguir es el mismo que para el niño interior, porque cuando yo estoy identificada con alguien de mis sistemas, que estoy como niña, mi alma como niña está identificada, si no yo no me podría identificar. Entonces le vamos a tener que pedir después que busque otro representante para su yo adulto a esa persona. Porque la persona esta está muy identificada con la abuela Ramona y está viendo la vida desde la niña, por eso es tan cabrona, vamos a suponer. Entonces, ¿qué frases sanadoras vamos a usar? Creí que formabas parte de mí, ¿no? Porque yo estaba identificada. Creí que formabas parte de mí. Ahora veo que tiene que ver con que vos también, vamos a suponer que la abuela, ¿no? Estaba enojada con el papá. Entonces ese enojo de mi abuela con mi papá lo llevo yo. Tiene que ver con él, tiene que ver con papá. Yo lo llevaba por ti, pero ahora lo dejo contigo. Siempre hay que dejar que el otro se quede con su cosa. Nosotros nos hacemos cargo de nuestra cosa, pero el otro que se haga cargo de su cosa. Me has enseñado mucho. Ya no te necesito. Me voy a mi yo adulto, ¿no? Ahora quiero vivir mi vida desde el presente. Eso es lo que lo único que nos sana es vivir en el aquí, en el ahora, en el presente, en el momento. Dejar el pasado atrás. Dejarle toda la carga a los ancestros, que se hagan cargo de ellos, que su destino quede con ellos. Te honro y te agradezco, pero lo tuyo lo dejo con vos. No lo voy a llevar yo por ti. Bien. Entonces, ¿qué estaba yo? Bien. Entonces, elijo la vida, sí a la vida. Pueden ser las frases que me van a conectar con la vida. También se le puede pedir a la participante que ordene su núcleo, ¿no? Otra vez el papá a la derecha, la mamá a la izquierda, como les digo siempre, la abuela Ramona, qué sé yo, si era la abuela paterna, a la izquierda del papá. Todo depende de lo que vaya surgiendo. Pues yo la verdad que, ya saben, esto es algo que lo hacemos
así, no es que es alguien que estoy constelando, ¿no? Porque tendría que llamarlo, no sé, por Zoom, tendríamos que hacerlo por Zoom y yo, una persona que se preste y hacemos una constelación con esa persona, individual, porque si no inventamos, ¿no? ¿Quién vino ahí? Amadori dice que no se ve la constelación. A ver, esta no se ve. Vamos a correrla más acá. ¿Qué es lo que no se ve? Igual, a ver, capaz que yo corro las fichas porque miren que las tengo que ir corriendo para mostrarles, ¿eh? No se queden en las figuritas, quédense en el mensaje, lo que les voy diciendo, que tienen que ver. La figurita no importa para dónde se muevan. En una constelación hay muchos movimientos. Lo que tenemos que ver es lo que se siente durante la constelación. Yo ahí se las puse como quedaría armada, pero si vos vas para atrás, Amador, y vas a ver que yo fui diciendo que se pone primero, que se pone segundo, y no importa dónde los ubiqué porque esto es mentirita, o sea, ¿no? Solo el número. Ah, ahora entiendo. Ah, sí, ahí hice una chambona yo. Tenés razón. Lástima que yo, viste, que esto va con lag. Y yo, imagínate, entre que voy para el chat, voy para allá. A ver. Ahí te entendí, Amadori. Espera, disculpa. Bien. Ahora que era lo que yo había dicho. Esperen que les voy a hacer una cosa breve. Bien. Menos mal que Amadori nos explicó que se veía. Porque yo, claro, yo pongo la tarjeta, después la saco y después pongo la cámara. Les voy a volver a hacer rapidito. Porque lo que dije ya más o menos quedó, pero lo que no vieron fueron los movimientos. Siempre en la constelación de lo que es de un problema de personalidad, siempre recuerden que la persona se tiene que poner el representante. ¿Bien? Tenemos que elegir el aspecto que se debe cambiar, adquirir o mejorar, ¿no? Estaba en esta yo, ¿no? Vamos a suponer que lo que ella quiere mejorar es que es cabrona. ¿Y con quién está identificada eso que ella es cabrona? En este caso habíamos dicho que estaba identificado con la abuela Ramona. Creo que le había puesto Cintia yo me olvidé. Bueno, Cintia. Está identificada con la abuela, ¿sí? Por eso es importante que Cintia, ¿sí?, busque quién de su sistema tiene la misma o tenía la misma manera, la misma personalidad, ¿sí?, que ella. Es muy común esto dentro de los sistemas que nosotros nos identifiquemos con alguno. Yo, por ejemplo, les cuento, en mi caso yo tenía una identificación terrible con mi abuela paterna, porque mi abuela paterna hizo de figura materna mía, o sea, me crió, digamos, me dio la crianza. No, mi madre biológica obviamente fue la que me tuvo, pero la que me crió fue mi abuela. Por más que mi mamá vivía con nosotros, yo vivía con mis padres, pero la que hacía de madre era ella. Entonces yo había hecho una identificación con mi abuela. Y eso nos perjudica, porque claro, estamos como niños. O sea, sigo actuando como el otro, ¿sí? Yo soy como tú, es como si yo le dijera al otro, yo como tú, yo lo hago como tú, pero nunca soy yo. Entonces necesitamos que el cliente, además de poner a sus padres, que como ya les dije, aunque él los haya ubicado por allá, después le vamos a llevar a que los ubique donde deben ir, ¿no?, en la constelación. Y lo que le vamos a ubicar también es el yo adulto. Por eso es similar a la del niño esta. Para que esta persona pueda comprender que si quiere salir de esta identificación, se tiene que ubicar en su yo adulto. Y ahí la hice resumidita, no sé si habrá quedado clara. Qué lástima, porque yo en realidad la fui explicando, pero no saqué el cosito. Ahí está. Ali me pone listo. Bien. Jesulina, ¿qué dice? Ah, bueno, gracias, Jesulina. ¿Viste? Ahí está. Bueno, ahí no sé si lo habrás entendido, Madori, pero más o menos ahí lo ubicamos. Para que se entienda
que igual es muy similar a la del niño, fíjense, porque vuelvo a repetir, es que todos estos problemillas que tenemos todos, ¿no? Con nuestra personalidad, ya sea, ¿no? Que en este caso la baja autoestima, los miedos, los prejuicios, la falta de confianza, el que no somos muy tolerantes, esto que nos cambia el humor, ¿no? Que de repente estamos contentos, de repente estamos tristes, no sé qué, siempre es con el niño. Yo estoy subiendo unos videos, ¿no? Bueno, es de varios libros, porque a mí me gusta mezclar ahí varios autores, sobre todos los asuntos estos del niño, ¿no? Que yo hasta me quedo yo asombrada, ¿no? Hasta los problemas de pareja que tenemos, ¿no? Cuando tenemos problemas con nuestro niño. Y está bastante bueno porque van explicando los diferentes autores todo esto que nosotros después le llamamos tengo problemas de personalidad, que yo vamos al psicólogo, ¿no? Y todo esto siempre están relacionados con esto, ¿no? Que nuestro niño quedó anclado en alguna parte de nuestra experiencia y nosotros seguimos y seguimos, ¿no? Siempre ahí. Y obviamente que no nos damos cuenta. A veces necesitamos de alguien que nos ayude. Bien. Vamos a hacer el 9, que es el cuidado del cuerpo, y las otras tarjetitas las vamos a ir viendo en otro día, porque si no es como que se van a cansar de escucharme hablar. Va a decir, ¿esta cuándo terminará? Bien. Ahora voy a fijarme bien de sacar la cosita, Madori. Menos mal que me avisó. Yo ponía, claro, yo les pongo para que ustedes puedan leer bien, ¿no? Porque a veces se los digo, se nos va. La tarjetita 9, porque fíjense que son 22 tarjetitas. Imagínense que no podemos ver 22 tarjetitas en un solo video porque en directo porque nos vamos a cansar. Esta tiene que ver con la enfermedad. Pero hay varias que, la 9, la 10, y la 10 creo que también tiene que ver con la enfermedad, porque ya vimos una con la enfermedad, pero esta más que nada con el asunto del cuerpo, ¿no? Más que nada con esto, de estas situaciones que hay, ¿no? De intolerancias a ciertas comidas, por ejemplo, no sé, tal cosa que no puedo comer que me da alergia, o bien esas personas que tienen diferentes problemas con diferentes comidas. O también los casos específicos, ¿no? De anorexia y bulimia, que son muy comunes, ¿no? Más que nada en la adolescencia, pero también se pueden dar en personas adultas. Bien, allá yo ya creo que ya todos leyeron el 9, ¿no? Ajá. Ah, esa de los hijos, espera porque todavía no llegó la tarjetita. Sí, siempre se trabaja con los padres, igual azul. Supongamos que si vos sos una hija adoptada o vos tenés hijos adoptados, en la constelación tienen que aparecer los papás biológicos. Sí, sí, es como, es una constelación más complicada, porque claro, estamos con un campo, ¿no? Que estamos trabajando los padres más los biológicos más los padres adoptados. Y bueno, y eso es más complicado. Pero bueno, siempre los padres biológicos, dice Hellinger, siempre, siempre tienen que estar. No pueden no estar. En toda constelación. Si ustedes van a constelar, ya sea individual o grupal o presencial o online o no sé cómo hagan, siempre van a ver que el constelador les va a hacer buscar representantes para sus padres. Porque es que siempre todo viene de ahí, de los papás. Y obviamente de los ancestros, ¿no? Cada sistema, porque venimos de dos sistemas, ¿no? Y hay que buscar ahí. Nunca se sabe dónde está el meollo, ¿no? Bien, vamos a suponer que yo tengo, no vamos a elegir a otro muñequito, vamos a cambiarlos porque así ven como cambiamos los actores, porque si no siempre los mismos aburren. Como las series de Netflix. Vamos a poner esta que está acá. Vamos a suponer que ahora vino esta, que se llama, qué sé yo, Lorena, por decir algo. Lorena tiene un problema con la comida. ¿Sí? Ahora vamos a ver los dos casos. Si Lorena, vamos a ver con Lorena, que es anoréxica. ¿Mm? Y después vamos a ver a otra
que va a ser que tiene bulimia, para que ver los dos temas, ¿no? De la anorexia y la bulimia, ¿no? Puede ser que nosotros en la adolescencia hayamos tenido alguna de estas enfermedades, o puede ser que la tengamos ahora, o puede ser que nunca tuvimos, pero algún familiar nuestro está con este padecimiento y es bueno saberlo para ayudarlo de alguna manera, ¿no? O observar ciertas cosas. Recuerden, representante Lorena es anoréxica. ¿Qué le vamos a poner a Lorena? Unos papás. Entonces ponemos un papá, decimos Lorena, elegí un papá, elegí a alguien que haga de tu mamá. Entonces está la mamá y el papá. Vamos a suponer que Lorena los pone así, qué sé yo. Un ejemplo. Y nos vamos a fijar a quién mira cada uno. Yo en este caso la puse a Lorena mirando para allá, ¿no? Pero puede ser que Lorena estuviera mirando así a su papá, o que estuviera mirando hacia allá. Por lo general, siempre ellos, cuando yo les pregunto, ¿no? En una constelación individual, ellos me dicen, no, poneme allá. ¿Y de dónde mirás? Y bueno, yo estoy mirando para allá. Cuando el cliente mira hacia otro lado y no mira a sus padres, es porque está en fidelidad con algún excluido, o sea, está mirando a otro. No estoy mirando al que miro. Eso me he dicho tantas cosas que ya no me acuerdo. Pero por ejemplo, vamos a suponer, a ver, voy a hacer un invento, a ver si yo pongo así, tienen que mirar por acá. Vamos a imaginar, yo ahí puse la cámara, a ver ahí si se ve el papel. Esperen porque yo como voy con lag tengo que esperar un rato. Vamos a imaginar, ven el papel acá, si ahí lo estoy viendo. Supónganse, ¿sí? Que este es A. Y resulta que A, ¿no? A, yo dibujé acá, ¿lo ven? A ver, estoy esperando ahí que me marque que dibujé A. Hice un cuadradito y puse A. Entonces yo pongo un papelito en el piso y digo, yo soy A. Y tengo problemas en mi vida con B. No importa quién es B. ¿Sí? A tiene problemas con B. Parece la matemática esto de los binomios, los polinomios. Bien. A tiene problemas con B. Entonces yo digo, ¿pero por qué tengo tantos problemas con B? Yo soy A y tengo problemas con B. Porque resulta que yo creo que estoy mirando a B. Pero cuando yo miro a B, resulta que yo no estoy mirando a B en absoluto. Yo estoy mirando a C. Si nosotros colocamos papeles en el piso, van a ver que nuestra mirada se va hacia acá. Entonces yo parece que estoy relacionándome con este, pero yo en realidad mi alma se está relacionando con este. Por eso las constelaciones nos ayudan a descubrir todo esto. No sé si les voy a apuntar un poquito más ahí para que vean. Yo creo que miro a B, pero yo en realidad estoy mirando a C. Entonces yo tengo que primero darme cuenta de este problema que tengo. ¿A quién estoy mirando yo? Por eso es todo con ver. Por eso hay que decir te veo, ahora te veo. No te veía y ahora te veo. Porque es que yo no lo estoy viendo a este, estoy mirando a este. Y para eso en realidad nos ayudan mucho las constelaciones, porque más allá de descubrir que no sé qué, que los secretos de todas estas cosas que salen en las constelaciones, lo que más ayuda es la mirada. Trabajan mucho con la mirada las constelaciones. Entonces, si Lorena está mirando hacia allá, ya esto me está indicando que ella está con otro, no está con sus progenitores, no los ve. ¿Sí? Y fíjense en que el papá mira a la mamá, pero la mamá no lo mira al papá, la mamá mira para allá. Y esta cosa es muy común, ver cuando vamos a una constelación, ¿no? Ah, mira, justo Lorena y tiene anorexia, sí. Bueno, ahora vamos a ver, Amadori, por qué es el problema de la anorexia.
Sí, yo también de adolescente tenía anorexia, porque y después me descubrí por qué era, porque claro, ahora lo vamos a ver, pero vamos de a poquito. Hasta ahí más o menos me siguen, ¿no? Esperen que tengo que ir por este lado. En el anoréxico, o sea, ojo, que puede haber varones también, que tengan, por lo general se da más en la hija mujer, en la mujer, pero también puede ser en el varón, ¿no? Es que la hija ¿m? Eh, está muy identificada con el papá, en este caso, ¿no? Por lo general puede ser que haya justamente algo del papá, algún dolor, alguna culpa, algo que el papá, puede ser obviamente que tiene con otro ancestro, ¿no? En este caso, fíjense, me parece que el asunto es con la mamá, porque la está mirando, ¿no? Pero siempre que la hija dice, yo no quiero comer, es porque prefiere desaparecer ella antes que tú. ¿Mm? Y por lo general es porque la hija, porque recuerden lo que les dije, ¿no? A nivel inconsciente, nuestros hijos saben cuando hay un problema entre mamá y papá. Vamos a suponer que papá la mira a mamá, pero en realidad quiere dejarla, pero no se anima. Eso es un supuesto, ¿eh? Entonces, la hija, ¿sí? Con tal de que papá no se vaya, ¿m? Le dice a la mamá, ¿m? Está diciendo, aunque papá se vaya, yo me quedo. ¿Mm? Entonces a veces sucede, ¿no? Que también puede ser que esta mamá está identificada con su mamá. Eso hay que verlo en una constelación grande. Esto es algo pequeño. Siempre la anorexia, por eso la persona adelgaza. Es como que quiere desaparecer. A veces puede continuar este asunto, ¿no? Con el asunto de la alimentación. ¿Mm? La hija es como que le está diciendo, aunque papá se vaya, yo me quedo. Prefiero desaparecer yo antes que tú. ¿Mm? Como que la hija está tomando el lugar del papá para que la mamá no sufra. ¿Eh? Es una cosa bastante delicada. No lo tomen tan así, porque a veces puede suceder otra cosa. Pero sí lo que es muy que se nota mucho en la anorexia es que los hijos, ¿no? Que no quieren comer, más allá de la parte psicológica de la adolescencia que tienen estos trastornos alimenticios, eso igual hay que verlo con un profesional, obviamente, es porque quieren desaparecer. ¿Mm? Sienten como que ellos, prefiero irme yo, ¿no? Por lo general son personas que cuando caen en pozos depresivos quieren irse, como que sienten que no, eh, que no, que no tienen su lugar, entonces quieren irse. Y es como una manera como de buscar la muerte, porque si no como, voy a desaparecer. Va a llegar un momento que no voy a tener más vida, ¿no? Es como un movimiento hacia la muerte, la anorexia también, ¿no? Pero siempre como es antes yo que tú, ¿no? Vieron que nosotros vimos otros ejercicios, ¿no? Yo por ti, mejor yo que tú, ¿no? Son muy típicos en los suicidios, en estos casos de anorexia, ¿no? En las enfermedades de otro tipo también. Es como que le decimos al otro, pero desde el alma infantil, desde un amor ciego. Recuerden que Hellinger dice que nosotros no hacemos nada a nivel consciente, es que es el inconsciente. Estamos movidos, ¿no? Por una conciencia, dice él, buena. La conciencia buena nos lleva a tomar estas lealtades con nuestros ancestros, ya sea con nuestros progenitores, que nosotros a nivel consciente no sabemos que las hemos tomado, pero las hemos tomado. Y después nos encontramos así, ¿no? Pero lo clásico de la anorexia es, prefiero desaparecer yo antes que tú. Mamá, aunque papá se vaya, yo me quedo, ¿no? Como, como una cosa así, que le está diciendo la hija a los padres, ¿no?
porque ellos sienten, recuerden que les dije que los chicos, más que nada los niños, ¿no? Sienten lo que está pasando entre los padres, a pesar que los padres no digan nada. Ellos no se tienen que meter en esta relación, pero los chicos siempre quieren salvar a sus padres. Ese amor ciego, ¿m? A veces lo arrastramos hasta de grandes, el amor ciego. Por eso siempre la constelación lo que nos tiene que ayudar es a poder sacarnos de esas cargas o liberar a nuestros hijos de esas cargas. Porque nosotros como papás no es que lo hagamos a propósito, o sea, es algo que como nosotros lo cargamos, nuestros hijos también lo cargan. Se va pasando, ¿no? Va pasando de generación en generación y después decimos, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Bueno, por lo general se debe a eso. Ese es el caso de la anorexia. El caso de la bulimia, ¿no? Vamos a hacer el caso que esta es Beatriz, no sé, me acuerdo un nombre, no sé. Y Beatriz tiene bulimia, ¿no? Que es la enfermedad esa que comen y después devuelven, vomitan todo, ¿no? Esta dice Hellinger que en el caso que los hijos hacen esto es porque están identificados con algunos de los padres, ¿no? Entonces la hija, en este caso, bueno, porque puso una hija, ¿no? Beatriz, come, lo tomo de ti, con gusto, a tu lado me gusta, ¿no? Yo me quedo. Yo quédate tranquilo que yo me quedo. Por eso como, pero después lo vomito todo, ¿no? Es obviamente que es un trastorno, ¿no? Alimenticio serio, que obviamente esto ustedes no me pueden curar con una constelación. Siempre tienen que recurrir a la medicina, que para eso existe. Y Hellinger lo dice. Yo tengo que ir al médico primero, ¿sí? O al psiquiatra o al psicólogo que me detecte lo que me pasa y después puedo ir a constelar. No que abandono todo lo del mundo y ahora como estamos con la constelación, todo lo quiero resolver con la constelación. La constelación es una ayuda, es como una terapia alternativa. Recuerden que no, a pesar de que hoy en día se enseñe todo, no está aprobada como una ciencia, ¿sí? Entonces hay que ser conscientes de esto. Por eso a mí siempre me gusta guiar a las personas, ¿no? Y eso que yo tengo un canal que hablo todo de espiritualidad, me estaría hablando en contra mía. Yo tendría que decir, no hagan nada, síganme a mí, hagan lo que yo les digo. No, para nada. Esto que yo doy es una descripción, no una prescripción médica. Yo no hago recetas. Entonces esto es algo para tomarlo con pinza. Es lo que sucede, pero también me lo dice la lógica. Si yo dejo de comer es porque quiero desaparecer. Yo como de más es porque estoy identificada con algunos de mis padres. Me gusta estar a tu lado. Puedo tener un Edipo con papá. O al contrario, no haber tomado a papá porque mamá no me llevó hacia papá. Entonces yo quiero estar con mamá. Me gusta estar con mamá. Pero en realidad no puedo. Porque yo necesito de los dos. Entonces, cuando mi alma se da cuenta de esto, entonces ¿qué hago? Vomito todo. Porque yo necesito a los dos. Entonces, estas cuestiones, fíjense, si ustedes van a un psicólogo, les va a decir, siempre va a trabajar con el papá y la mamá. Por más que el papá haya fallecido, o la mamá, o que sean adoptados, bueno, lo que sea. Siempre el psicólogo trabaja con esto. Por eso no hay que quedarse con eso. Porque, vuelvo a repetir, como le decía, no me acuerdo a quién, hace un rato, esto es una muestra, como una muestra de lo que es la constelación. Cuando uno constela, primero que
cada campo muestra una cosa diferente. Y después que hay que conectar con el cliente, ir al campo, al centro vacío. Cada constelación es bastante agotadora, porque uno tiene que conectar con ese alma, ¿no? Y conectar con el sistema. Y después, bueno, llegar a ver, ¿no? ¿Cuál es la solución adecuada para esa persona? No para todos es igual. ¿Mm? A ver, voy a leer lo del chat porque si me pierdo yo acá. Bueno, azul lo leí. Amadori dice, sí, muchas gracias. Sí, yo estoy haciendo constelaciones. Ahora tengo poco tiempo porque estoy media como que no tengo mucho espacio, pero bueno. Después cualquier cosa contactame si querés, porque estoy como que no tengo, digamos, el tiempo físico, porque para cada constelación es 1 hora y media, 2, que hay que estar con la persona, ¿no? Ajá. Bien. Bueno, amigos, creo que más o menos, ¿no? Hemos dado un pantallazo hasta la tarjeta 9. En la próxima les voy a hacer un adelanto para que la vean, para la tarjeta 10, ¿sí? En la 10 vamos a empezar en el próximo con las vivencias de la infancia, la adolescencia, la adultez, la tercera edad y la muerte. Es más que nada esto que vamos a ver para estas personas, ¿no? Que tienen problemas, ¿no? Con este asunto de que no aceptan, digamos, que van a envejecer, que van a entrar en la tercera edad, que van envejeciendo y se quieren hacer 800.000 cirugías, que permanecen en la adolescencia, ¿no? Bueno, esta se constela igual que el punto 8. Lo voy a decir, así ya tenemos una menos. La tarjeta 10 se constela igual que el punto 8, la tarjeta 8, que es la que vimos con el aspecto de la personalidad, ¿sí? Pero la vamos a hacer de vuelta. La hacemos de vuelta para hacerse vuelta en la constelación, que fue justo la que Amadori me explicó, que no había puesto la cámara. Entonces la hacemos de vuelta. Vamos a arrancar con esa en la próxima. Y después de ver esa, bueno, iremos viendo las otras tarjetas. Mientras tanto, si quieren, se pueden ir preparando las tarjetas de la 1 a la 22 para tenerlas listas para la próxima. Yo lo que quería hacer era el asunto de la plastilina, pero la verdad que me olvidé de ir a comprar la plastilina. Me di cuenta que en casa no tenía. Prepárense masas, tengan masas de 2 colores por ahí, que en cualquier momento les voy a hacer lo de los linajes. Así trabajamos con la kinestesia y el amasar y hacemos algo práctico. Hoy ha sido medio teórica la clase, ¿no? A pesar de que vimos las constelaciones, pero no hemos trabajado el cuerpo. Ustedes si quieren se pueden trabajar alguna de estas constelaciones para practicar, a ver cómo les va. Bueno, les mando un beso y un abrazo y nos veremos en el próximo. Miren que voy a sacar el cosito, así los saludo, ¿no? Ponemos la camarita para aquí, ahí está, así nos vemos, los saludo hasta la próxima y vayan preparándose las tarjetitas que restan, ¿m? Así ustedes ya las tienen y de paso le anotan atrás cada frase sanadora y qué es lo que se constela con cada numerito y les va a servir para trabajar ustedes solitos. Bueno, nos vemos. Chao, hasta la próxima.